gracias por estar acá. Nos dieron un puntapié inicial para debatir, ¿no? Pero bueno, el panel está focalizado en las startups, las innovaciones tecnológicas que están haciendo para el agro. Eh, y bueno, comenzamos un poco por ahí con una referencia para lo que es lo que vimos del video, Federico, que, bueno, vos como parte del ICA estás también muy de cerca, estás siguiendo de cerca esos temas, así que es como un puente entre lo que acabamos de ver y lo que vamos a charlar en este panel, una reflexión. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar en nombre propio, en nombre de ICA por la invitación. Un poco tomando a mí me toca ver todo lo que está pasando en la transformación del agro desde la micro como cofundador de un par de startups y desde la macro como gerente del programa de digitalización del ICA, un organismo que actúa a nivel de todo el continente. Claramente, como Manuel planteaba, el agro está en una profunda transformación en aras de enfrentar y resolver los desafíos que se le plantean de más productividad, más eficiencia y demás. Y lo que nosotros vemos es que las tecnologías, en especial las tecnologías digitales, son absolutamente necesarias, probablemente no suficientes, pero sí necesarias para enfrentar todos estos desafíos que se plantean. Cualquier tecnología, y en especial digital o biológica, que uno vea que se está desarrollando en este momento, apunta a aumentar productividad, a aumentar eficiencias, a mejorar sostenibilidad, a aumentar trazabilidad, transparencia de la cadena, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que hay un futuro optimista por delante. Un punto que quiero agregar es sumamente interesante los tiempos que corren, es que la innovación está en estos tiempos, a diferencia de transformaciones anteriores, no solamente en la agricultura, sino en otras industrias, totalmente desconcentrada y descentralizada. La fuerza de la innovación está en cientos o en miles, a nivel de toda América Latina y el Caribe, de startups. Las barreras para desarrollar nuevas tecnologías nunca fueron tan bajas en la historia. Basta, en especial para las digitales, basta que un agrónomo con un amigo informático se sienten a trabajar un fin de semana para empezar a desarrollar una nueva tecnología, que es una potencial solución para un productor agropecuario. De ahí a escalar eso hay un abismo. Pero digo, la fundación original de una nueva tecnología nunca tuvo barreras tan bajas en la historia. Pensemos que hace 15, 20 años atrás, cuando se desarrollaba un organismo genéticamente modificado, eran años de desarrollo, cientos de millones de dólares de inversión, un montón de regulaciones, cosas que con la generación de tecnologías que están revolucionando el presente y el futuro, no ocurre. Para cerrar, digo, ¿cuál es el resultado de esto? Miles de jóvenes empujando miles de startups a lo largo y a lo ancho de toda América Latina, Argentina con una posición privilegiada en cuanto a innovación y calidad de los equipos emprendedores en ese contexto, y eso significa, por un lado, más y mejores soluciones o tecnologías para los agricultores y, por otro lado, un potencial para la economía del conocimiento agropecuario sin límites. Dejaste picando un interrogante, a ver si lo demás lo recogen, que es cómo escalar un piloto a una solución de impacto masivo. Esteban, ¿querés referirte un poquito a esto? Bueno, es una gran pregunta porque, como decía Federico, hoy un grupo, un agrónomo, un informático, o científicos pueden dar en el clavo con una solución a un problema de un productor real. Después, ¿cómo lo escalás? Creo que también es parte de lo bueno y lo malo de estar en Argentina, que salen tantas buenas startups de Argentina porque la presión ambiental es enorme. Entonces todo lo que sale de acá tiene que ser realmente disruptivo, tiene que ser algo que genere un cambio de 10 por o 100 por. Un cambio marginal realmente no aporta. ¿Por qué? Porque los productores tienen a veces rentabilidades cuasi marginales, como hablaban antes. Entonces, hoy creo que hacer las cosas que tengan un buen market fit, y eso te lo demuestra en el valor que uno aporta, y tener eso como, si se quiere, enmarcado en la puerta de la oficina, que todo lo que hagamos aporte un real valor y genere un diferencial, es lo que hace que todo mejore. Julia, del mundo de biotech, por ahí que... Sí, bueno, es muy interesante, más que nada en biotech, donde uno después, a diferencia de todo lo que es digital, tiene que llevar al mundo real, al mundo físico, a escalar. Por ejemplo, nosotros que desarrollamos proteínas de precisión para proteger los cultivos, es decir, estamos hablando de la próxima generación
de biológicos, de protección de cultivos. Y, o sea, tenemos una tecnología enorme detrás, pero después eso hay que llevarlo al mundo. Bueno, para eso, por ejemplo, en nuestro caso, una de nuestras estrategias y digamos, modelo de negocios tiene que ver con, bueno, hacer partnerships con las empresas que hoy están transicionando a ese portfolio de biológicos, o que incluso que ya tienen un portfolio de biológicos, pero todavía tienen que ser más eficientes. Bueno, ahí, por ejemplo, es una de las formas que en Sciosin vemos una oportunidad grande para realmente llegar al mundo, para poder realmente escalar y llegar a todos los productores del mundo con las soluciones que nosotros desarrollamos. Gustavo, ahí esto que decía Julia del tema de las alianzas o partnerships con organismos o venture capitals, ¿cómo lo estás viendo? Sí, es interesante. Para las AgTech en general es importante todo este tema de las alianzas, les permite extenderse en términos de mercados, en términos de clientes, en términos de distribución de sus productos. Nosotros en Deloitte tenemos un esquema de interacción con startups que se llama Let's Startup, que justamente nos intentamos posicionar como integradores de distintas startups de diferentes industrias, agro en particular también, trabajamos con algunas de ellas. Y lo que veo muchas veces podemos ayudar en la distribución de sus productos, podemos ayudar en lo que es la asistencia en la colección de financiaciones y también un poco ayudar en esa interacción entre lo que es la solución y lo que es la empresa final. Probablemente el proceso productivo de la empresa tenga un conjunto de elementos, la solución de la AgTech resuelva una problemática particular, ¿sí? La fertilización, el dato satelital, distintas variables que componen el proceso productivo, pero luego para conseguir esa trazabilidad que se hablaba antes o para poder generar información que pueda ser útil para el proceso decisorio, toda esa información tiene que dialogar entre sí. Tengo que poder identificar a este lote, ponerle el DNI a este lote y ver cómo evoluciona este lote a lo largo de todo el proceso productivo. Entonces esa integralidad en el análisis también es algo en lo que es importante que empresas más grandes puedan ayudar a las AgTech a posicionar su producto. Y en cuanto a las oportunidades más concretas de startups argentinas para conquistar mercados, ¿qué están viendo? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, creo que está bueno marcar esa diferencia entre que crear una nueva solución es bastante fácil, escalarla es muy difícil. De hecho, creo que hay varias startups, no solamente en Argentina, que tienen varios años, que fueron invertidas, que se esperaba que crezcan más rápido y que no han crecido. Yo creo que el agro tiene una serie de particularidades en comparación a otras industrias en donde sí eso pasó. Primero, que hacen que el costo del escalamiento sea mucho más alto. Y por lo tanto la inversión necesaria para poder escalar, en especial a otros mercados, mucho más alta. Primero, el agro sigue siendo el sector menos concentrado y más multitudinario de todos los sectores económicos. A cualquier país en donde vas tenés miles, cientos de miles o millones de productores. Además, súper diversos, no solamente en su producción, sino también en sus cuestiones culturales, por lo cual requieren soluciones que no son copiar y pegar de acá para allá. Y en tercer lugar, es que de por vida va a ser algo territorial. No hay un parque industrial del agro, todo el país es el parque industrial del agro. Eso lo que hace es, como decía, aumentar mucho los costos de escalamiento y por lo tanto la inversión requerida, porque necesito inversión para adaptar la solución que funcionó acá a otro país, con otras particularidades naturales y culturales. Inversión para llegar a miles de productores a que usen mi solución. Inversión para digamos, adaptarse a esa diversidad, como decía, y llegar a los territorios. Acá es bastante fácil llegar en Argentina, si bien las distancias son largas, pero en otros lugares la ruralidad es muy inhóspita y de muy difícil acceso. Yo para cerrar también diría que, y no es una mirada pesimista, es más bien una mirada realista, que como hay muchas soluciones en Argentina,
también hay muchas soluciones ofrecidas por startups en otros países que compiten con las soluciones argentinas. Entonces, la llegada de startups argentinas a otros países, más allá de los altos costos, también tiene el desafío de competir con las soluciones locales, que a su vez los agricultores en general prefieren soluciones locales, porque aparte a través de eso hay codesarrollo. Entonces, ahí creo más en un modelo de alianzas e integración para la expansión de mercados y escalamiento que en un modelo de competencia. Pero voy a parar acá, no me quiero meter en más detalle y más que nada dejarle espacio a ellos. En esta competencia que decía Federico, ¿qué ventajas tiene Argentina? A ver, yo vuelvo un poco a lo que... Agrego una complicación más, Federico, que el agro es por ciclos. Entonces es como un partido de ajedrez. Porque uno, por ejemplo, nosotros que trabajamos con cuestiones computacionales, dicen, ok, quiero ver si funciona o no funciona, y tenés que esperar un año, básicamente, una campaña. Eso es un problema también muy particular del agro que otros sectores no tienen. Sí. Yo creo que hoy una de las grandes ventajas de Argentina, como decía antes, es la presión evolutiva que tenemos encima. El científico argentino, por definición, nunca tuvo recursos en exceso, en demasía. Tenemos que ser súper creativos, tenemos que generar cosas con altísimo impacto, con muy poco. Y creo que ese mindsetting es muy particular de Argentina y es lo que nos da un diferencial con otros países. Y más que nada, no digo los sino más que nada los otros continentes, Europa, Estados Unidos, por ejemplo. Que el nivel intelectual y la calidad de las soluciones realmente es muy superador a lo que se puede llegar a encontrar en otros lados. Julia. Sí, coincido con lo de los ciclos, coincido también con lo que mencionaba de el gran desafío de digamos, el campo es muy diverso y digamos, hablamos de una industria que llamamos industria, pero que está a cielo abierto, donde estamos en relación con la naturaleza y con, digamos, todas las diversidades en cuanto a clima que existen en el mundo. Entonces eso es un gran desafío. Y bueno, y para validar, como bien decían, para validar una tecnología y más, cuando hablamos de tecnología que se aplica directamente como nosotros, el biológico que se va a aplicar a las plantas, a la semilla, eso aún es aún mayor y por eso es que se requiere de mayor inversión, los tiempos son más largos, sí o sí, no hay chance que eso no suceda, pero por muchas de las razones que vos también mencionaste en cuanto a en Argentina, por alguna razón tenemos algo especial que hace que podamos hacer cosas muy, muy interesantes con poco. Esa es una de nuestras grandes diferencias. Y cuando viene del agro, realmente nos miran distinto. A mí que me ha tocado y que hablo constantemente con inversores, con clientes de todas partes del mundo, siempre que digo, bueno, soy de Argentina y que digo, bueno, estamos desarrollando una solución para el agro, ok, tiene sentido, Argentina, el agro. Y creo que eso lo tenemos que también seguir, digamos, potenciando. Nos ven en Argentina también muy innovadores, que también el productor argentino está acostumbrado a adoptar nuevas tecnologías. Y eso es muy bueno incluso para nosotros como startups, para seguir validando en Argentina y luego salir al mundo con nuestra tecnología, digamos, en un nivel mayor. Siempre validar en tu casa es más simple porque uno ya lo conoce. Eso. Yo esto lo suelo asociar mucho al concepto de darwinismo empresarial, que es un poco lo que decían recién. Nosotros podemos caminar en dos patas por una cuestión evolutiva. Hace 2 millones de años tuvimos que bajar de los árboles para adaptarnos a un cambio de contexto. Dejó de haber una selva tupida y pasó a haber una sabana. Y un poco nos pasa eso a nosotros como empresas en Argentina. Nos tenemos que adaptar a un contexto cada vez más complicado. Esa adaptación al contexto en su momento nos permitió tener 2 miembros libres con los cuales pudimos manipular el mundo. Esa adaptación que tenemos al contexto como empresas agro nos permite tener grados de libertad para poder trabajar en contextos más desafiantes. Obviamente, el punto va a estar en cuán agresivo es nuestro contexto. ¿Es el agresivo justo de forma tal de que nos permite desarrollarnos y evolucionar? ¿O es el agresivo que propicia la extinción a través
una caída de un asteroide, por ejemplo. Es un poco lo que nos va a terminar de definir nuestro futuro. Otro eje interesante es el rol que está teniendo la inteligencia artificial, los datos, la trazabilidad digital en todas estas innovaciones. Ahí, ¿qué están viendo y, bueno, qué papel va a jugar? Ahí un poco, bueno, mencionaste datos, inteligencia artificial. A mí me gusta ir del final para el principio. Si bien para aplicar inteligencia artificial necesitamos datos, está bueno mirar el final para después ver cómo conseguimos esos datos. Si vamos a soñar cómo nos gustaría que sea nuestra empresa productora, el productor a la mañana se levantaría con su agente y consultaría los datos del tiempo y que de repente se prevé una lluvia no sé, a la tarde, entonces hay que empezar las labores tempranos, le llegaría la indicación al ingeniero agrónomo que a partir de un análisis de los datos del suelo, de la humedad, tomaría decisiones respecto de fertilizantes, lo cual llegaría información luego a través de la gente al contratista y a partir de cierta interacción, una indicación respecto de la densidad del grano, el horario de arranque de actividades y así un poco orquestar todo lo que sería la operación. Obviamente, para que este agente funcione, no solo necesito inteligencia artificial, sino que ese agente esté conectado a todos los datos que son necesarios para que ese agente tome o sugiera esas decisiones. Lo que decía antes, bueno, sensores del suelo, telemetría en la maquinaria, información satelital, conexión con lo que son datos climatológicos. Y todo esto, a su vez también conectado a lo que decía antes, necesita una integración de toda esta información. Todas estas distintas fuentes de información, y un poco se mencionaba antes, que quizás viene descentralizada por miles de AgTech, lo que necesita es que todos le llamemos igual, como decía antes, al mismo lote, que tenga para todos el mismo DNI. Entonces tiene que haber un trabajo de descentralización e integración de la información, lo que se suele llamar gobierno de datos, gestión de datos. Primero viene una digitalización de la información, un gobierno de los datos, una gestión de todo lo que es la metadata y los datos que hacen al proceso productivo, para que luego esos datos sean recopilados por algún agente que desarrollemos para darnos asistencia a lo largo de todo lo que es el proceso productivo. Y acá hablé solamente del proceso productivo, pero lo mismo podríamos tener para procesos financieros, decisiones crediticias, decisiones de stocks y todo este tipo de cuestiones. Todas las decisiones productivas, financieras, administrativas son susceptibles de tener una automatización en el proceso de obtención, digitalización de información, organización de la información y luego a través de modelos y de agentes que me ayuden a mí en los procesos decisorios. ¿Cómo integrar estas herramientas? Sí, continuemos el debate. Yo quizás, hablamos a veces libremente de agentes, o sea, ChatGPT no salió de la nada. ChatGPT entiende cómo hablamos porque leyó todos los textos disponibles digitalizados. Y entonces con esa base de datos entiende cómo piensa un ser humano porque lo que pensamos lo plasmamos en texto, básicamente. Y eso es lo que hizo ChatGPT. Para tener un agente realmente funcional, para que un farmer, un productor se pueda levantar y tener una recomendación, ese agente tiene que aprender lo más rápido posible, más allá de que hoy se podamos centralizar, tiene que entender, y hoy para aprender tenés que aprender del pasado. Entonces creo que, por ejemplo, un gran activo de lo que hacemos nosotros es construir engines, que es algo como un agente, basados en datos del pasado. Hoy la centralización digital está más cerca, creo que también a veces es un poco abrumadora, entonces hay que trabajar fuertemente en que no abrume al productor, en hacerlo fácil de digerir, pero creo que también un paso clave es en aprender del pasado para poder construir el futuro, porque no podemos empezar hoy de cero a entrenar a una gente. Tenemos Argentina particularmente, es un país espectacular en términos del agro. Tenemos que poder capitalizar lo que ya generamos, todo ese conocimiento.
Sí, yo quizás agregaría para complementar a lo que dijeron Esteban y Gustavo, con lo cual coincido al 100%, quizás no estamos tan lejos de esa imagen idílica que planteó Gustavo, digamos, están como los elementos mínimamente articulados para que un día cualquiera, de un productor cualquiera, pueda hacer ese. Por lo menos de algunos segmentos de agricultores. En otros, en los que me tocan distintos lugares de Latinoamérica, no, estamos bien lejos. Lo que creo que necesitamos es un poco el combustible de todo este proceso, que son los datos, y de nuevo vuelvo a basarme en las particularidades del agro, que es que el costo de adquisición de los datos es bien alto, por muchas de las cosas que mencionaba antes. Está descentralizado, está en el territorio, en lugares inhóspitos, y el costo de centralización, homogenización y control también es muy alto, porque se generan múltiples puntos a la misma vez del territorio. Entonces, creo que de cara hacia adelante tiene que haber un foco fuerte puesto en esa generación de datos. Una parte importante de la generación de datos que va a permitir entrenar los modelos y agentes y etcétera para que funcione cada vez mejor, claramente vienen del sector privado, que genera cada vez más y mejores datos, pero otra parte viene del sector público, ¿no? De los nuevos bienes públicos digitales, le llamo yo, ¿no? Por ejemplo, si uno necesita relevamientos de series climáticas, o relevamientos de suelo para después hacer andar los modelos que utilizan Esteban y varios investigadores más, digamos, son inversiones de tal magnitud o con tal nivel de detalle que no hay manera que no sean, por lo menos con la intervención del sector privado. Y ahí es donde veo una sinergia que quizás no vimos antes en la historia de colaboración público-privada, pero aplicada, enfocada en la generación de datos que te permitan dar el salto cualitativo en la calidad de todas las herramientas que hoy están, pero quizás no del todo articuladas o no lo suficientemente entrenadas para que uno las pueda usar con total seguridad. Julia, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes en este tema? Bueno, desde nuestra parte, en lo que es, digamos, el desarrollo de nuestra tecnología, la inteligencia artificial está jugando un papel muy importante. O sea, nosotros aceleramos procesos. También el diseño de nuestras proteínas es sin sílico, es decir, en la computadora, por lo cual imagínate todo lo que ahí aporta a nuestra tecnología y a realmente brindar una solución que como siempre decimos, lo que es biológico, que yo soy acá como la pata bio, digamos, de esta mesa, es muy importante. O sea, para que realmente el productor pueda confiar en que un biológico va a funcionar y va a tener la eficacia que tienen los químicos, pero bueno, con todas las ventajas que le va a ofrecer el biológico más allá de la eficacia, tenemos que realmente diseñar soluciones que así sean. Y ahí es donde la inteligencia artificial y digamos, digamos, este avance que hubo realmente hizo esto posible. O sea, hoy yo puedo estar hablando de diseñar proteínas in sílico para eliminar específicamente un microorganismo que está afectando a la planta sin afectar el resto de la microbiota, que es tan importante para la salud y el rendimiento y para cuidar el suelo, que es como la única forma que tenemos de poder seguir produciendo alimentos. O sea, la base del agro está en el suelo. Tiene sentido por la tecnología, cómo avanzó la tecnología en el área digital, de alguna manera, por decirlo así, y que nos permite diseñar y construir esto primero en la computadora para luego trasladarlo al mundo real. Así que sí, en ese sentido espectacular y bueno, y creo que hay mucho todavía por crecer también. Y en esto que decís de todo lo que hay por crecer, ¿qué barreras o dificultades se enfrenta el mundo de las startups a nivel local en Argentina por todas las características y cuestiones que tiene nuestro país? Bueno, barreras, más que nada, hoy tiene que ver con una cuestión que el ecosistema, yo hablo mayormente más en biotecnología, ¿no? Lo que es software está mucho más evolucionado, pero lo que es biotecnología, digamos, está todavía muy, muy incipiente, más allá de que hoy podemos realmente hablar de startups de biotecnología y que están apuntadas al agro, muchas en Argentina también. Pero una de las grandes barreras tiene que ver con el acceso a capital. En general, los inversores, digamos, extranjeros, cuando uno va avanzando en lo que tiene que ver con, bueno, poder ir creciendo en la empresa, que este tipo de empresas obviamente necesita de mucho capital de inversión inicial para poder realmente lograr una solución como la que estoy hablando,
bueno, en general siempre van a confiar más en nosotros cuando ven que también los locales confían en nosotros, porque si tus inversores locales no están invirtiendo, ¿por qué no están invirtiendo tus inversores locales? Muchas veces no tiene que ver con que, bueno, o sea, nosotros sí, por ejemplo, nuestra startup inició primero con inversión local, y eso fue realmente, o sea, si eso no hubiera sucedido, hubiera sido muy difícil salir al mundo a buscar capital con los requerimientos que eso implica. Entonces, esa es una de las grandes barreras, pero que, digamos, con el pasar de, digamos, los años, con la evolución, se tiene que ir entendiendo y evolucionando que la biología tiene otros tiempos. La biología, digamos, el agro, el validar en el agro, tiene otros tiempos. Entonces, ahí el inversor argentino también va a ir entendiendo eso para poder, digamos, empezar a invertir. Y luego, obviamente, en cuanto a lo que es, digamos, crecimiento en infraestructura, tiene mucho que ver también con el acceso a reactivos y equipamientos que en otros lugares del mundo es mucho más simple y ágil de poder acceder, pero que también, digamos, vamos por buen camino, por suerte. Así que bueno, hay mucho por crecer ahí y que bueno, la mirada es positiva. Que quizás ahí, solo para agregar, y decía Julia de que son otros tiempos, y el tema es que el tiempo del inversor muchas veces no va más Exacto. allá del periodo presidencial. Entonces hay una disonancia difícil de armonizar entre los tiempos requeridos para una startup y los tiempos del inversor. Queda poco tiempo, pero una reflexión final de cada uno de ustedes, Esteban y Fede, respecto a esto, de dificultades y desafíos de cara a lo que viene. Bueno, yo adhiero a lo que dijo Julia, creo que el financiamiento aparece como un desafío para el escalamiento, creo que hay mucha competencia, eso sí lo miro como emprendedor, ¿no? Creo que hay cierta resistencia o inercia todavía a la transformación profunda por parte de los usuarios, de los agricultores, pero también si me paro del otro lado como agricultor, lo que veo es que hay demasiadas soluciones disponibles, quizás más de las que se necesitan, algunas con propuestas de valor no tan claras o con una relación costo-beneficio no tan contundente, porque cuando hay una relación costo-beneficio contundente, se incorpora y fácil. Yo quizás para cerrar y mirando hacia el futuro, lo que visualizo es, inexorablemente cada día va a ser más tecnificado que el anterior. Es imposible pensar que el día de mañana sea menos digital que el de hoy, menos tecnificado que el de hoy. ¿Eso qué significa? Un mercado que crece para todas las startups. Va a haber algunas que se van a consolidar, va a haber otras que se van a diluir. Creo que en toda Latinoamérica hay potencial para que se consoliden. Hay muchas empresas startups que verdaderamente ya están agregando valor, que son viables, que quizás pasan por debajo del radar de inversores o de foros públicos. Creo que, bueno, que en los próximos 10 años vamos a ver como reacomodamientos, fusiones, integraciones y que hay potencial, no sé si para unicornios del agro, 2 o 3, pero sí para varios ponis. Y me pregunto si, desde el punto de vista de la macro, de solucionar problemas y de generar valor, ¿qué es mejor? Y no tengo respuesta. Si 2, 3 unicornios o 40, 50 ponis, que es lo que yo creo que tenemos para el agro. Yo creo que la presión ambiental, como decía acá el colega, el darwinismo al que estamos sometidos es extremo. Desde el lado de vista del que está ahí en el escritorio es un montón de presión, pero desde el lado del punto de vista de un VC hay potencial enorme y realmente van a sobrevivir los que aporten un montón de valor. Si son 50 ponis, un unicornio o un triceratops es indistinto. Lo importante es aportar valor y porque esto no tiene vuelta atrás. Estamos de cara hacia adelante, los datos, las cosas data-driven es el futuro. Hay que hacer las cosas en forma inteligente, como decía en el video. Así que estamos por ese camino. Súper interesante el panel, una puntualidad suiza tuvieron, llegamos justo con el tiempo. Bueno, les agradezco a todos por el aporte que hicieron, por participar y bueno, los dejamos con el resto de los paneles que tenemos todavía agenda por delante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.